Así como están sentados, abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vamos a leer del versículo 35 hasta el 41. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando Jesús, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En esta noche ya pudimos, Señor, alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, con nuestras alabanzas. Pero también queremos disponer nuestro corazón para que seas tú quien nos hable en esta noche, tú que conoces nuestra necesidad. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, a no solo tener tu palabra, sino a entenderla. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla, ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una película, no es cristiana, es una película de Hollywood, que se llama La Tormenta Perfecta. Está basada en una historia real, en una historia verídica del año 1991, específicamente del mes de octubre. En ese día, unos pescadores salieron con su barca a pescar y no pescando en el área donde normalmente pescaban, no pudiendo encontrar nada, decidieron ir un poquito más profundo, aún sabiendo que los boletines de información decían que se avecinaba una tormenta. Ellos no hicieron caso a eso y se fueron un poco más adentro. En ese momento donde ellos se encuentran con la tormenta, se le llama tormenta perfecta porque se juntaron tres diferentes tormentas o de esas actividades que hay en el mar. Dice que se juntó un viento que venía del norte, se juntó un huracán y se juntó una depresión tropical, todo en un mismo lugar. Así que fue una tormenta de gran magnitud. Y la película se basa en que estos hombres están en medio de la tormenta, en el ojo de la tormenta, y en ese momento no hay posiblemente mucho problema porque todo está pasando alrededor de ellos, pero cuando la tormenta los agarra, voltea el barco. Y si alguien va a ver la película, pues les voy a contar el final. Estos hombres mueren, y en eso se basa
la película. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces en nuestra vida parece que se juntan no una ni dos, sino a veces hasta 3 problemas, tormentas al mismo tiempo. Lastimosamente en nuestra vida no hay algo para predecir las tormentas que van a venir a nuestra vida. A veces es problemas con un hijo, a veces es problemas con el cónyuge, a veces son problemas financieros y muchas veces no estamos preparados para cuando eso llega. Si estuviéramos preparados, yo creo que lo recibiríamos de una forma diferente, pero normalmente cuando la tormenta llega, nos agarra desprevenidos, nos agarra como que aparentemente todo está bien. En esta película se puede ver que aparentemente hay una tormenta, pero no es tan fuerte porque ellos están exactamente en el centro de la tormenta. Y no sé si ustedes han visto en televisión, yo nada más en televisión, esos huracanes, ¿sí? Es algo tan grande, pero en el centro hay una paz, hay una tranquilidad, es aparente porque lo que está pasando alrededor es tremendo. Y algunas veces nosotros estamos tal vez pensando que todo está bien, pero de repente llegan las tormentas. Estamos en ese momento tranquilos de nuestra vida, tal vez no estamos pensando que vaya a venir la tormenta, pero la tormenta llega. Leímos un pasaje en la Biblia donde Jesús está en una barca, ¿sí? El versículo 35 dice que llegó la noche y Jesús toma la iniciativa y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dios está interesado en que nosotros crezcamos. Dios está interesado en que nosotros vayamos siempre hacia adelante. Dios normalmente nos está animando a ir al otro lado. Jesús le dice aquí a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ellos no tenían ni la menor idea de la tormenta y tampoco tenían la menor idea de lo que iba a pasar al otro lado. Los que han leído este pasaje, los que leen su Biblia, saben que lo que viene después es un encuentro de Jesús con un hombre que ni menciona su nombre, nada más dice que era de una región de Gadara y que estaba endemoniado, ¿sí? Y ya conocemos la historia, hoy no vamos a hablar de eso, pero los discípulos no sabían que eso iba a pasar, pero Jesús toma la iniciativa y Él nos dice: pasemos al otro lado. Hoy seguramente Dios nos está diciendo: yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú vayas más allá. Este no es un mensaje para propósitos de año nuevo, pero estamos empezando un año y casi siempre cuando empezamos un año como que se recargan energías, ¿no? Bueno, se recargan las pilas, pues no estoy hablando de una energía que nada que ver, se recargan las pilas, como que decimos es buen tiempo para empezar algo. Y se lo dije ayer a los jóvenes, normalmente los propósitos de año nuevo se acaban muy pronto, ¿sí? Cuando va una siguiente, cuando vamos a mitad del mes de enero, para algunos ya se acabaron los propósitos. Esa dieta que se empezó el 3 de enero, se terminó el 8, 9, 10 por ahí. Pero es buen tiempo para empezar algo que Dios realmente nos puede estar diciendo: vamos, pasemos al otro lado. Y si Él lo está diciendo es porque aunque hayan tormentas, porque van a venir las tormentas, seguramente el fin es mucho mejor. Así que hoy más que nunca necesitamos que se nos diga o que se nos recuerde que aunque vengan las tormentas, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Dios está con ustedes, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Vamos a regresar a este pasaje, pero hay un pasaje en la Biblia que habla de 2 hombres que también hace algunos domingos atrás se nos predicó.
Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sí? Mateo 7, 24. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego dice, versículo 25. Léanlo conmigo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Hasta ahí. Y luego dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí? El primero era, el que oye las palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Lo que sigue, el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lean conmigo el 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hasta ahí. Y fue, dice, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la noticia? Tanto para los que andan obedeciendo a los mandatos de Dios, van a venir tormentas. ¿Sí? Van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir tormentas, como para los que no están obedeciendo a los mandatos de Dios. Y alguien puede decir, újoles, yo pensé que hoy me iban a hablar de que cómo hacer para que no vengan tormentas a mi vida. No, hoy vamos a ver qué tenemos que hacer en medio de una tormenta. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos en medio de la tormenta? Y tal vez la idea sería hacer lo que hicieron ellos. La idea es no hacer lo que hicieron ellos, pero lo vamos a ver más adelante. Así que van a venir tormentas, ¿sí? Van a venir a nuestra vida. Hay tres tipos de personas cuando estamos hablando de las tormentas en la vida. El primer tipo de personas es los que están en este momento en una tormenta. No quiero que levanten su mano, pero yo creo que hay acá personas que en este momento están pasando una tormenta. El segundo tipo de personas es los que ya salieron de una tormenta. Y yo estoy seguro que aquí también hay ese tipo de personas, los que pasaron una tormenta, los que pasaron un problema, los que pasaron una dificultad. Y para algunos tal vez no es nada halagador, pero el tercer tipo de personas es los que van a pasar una tormenta. Los que no han pasado, no están, pero les aseguro que van a venir tormentas. Y no es que me dé gusto, pero van a venir las tormentas. Las tormentas van a servir para que crezcamos. En este caso, los discípulos leímos que la tormenta empieza. Regresamos a Marcos capítulo 4, versículo 35, y dice el versículo 36, después que despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. El 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se estaba empezando a hundir, se anegaba, dice, el agua estaba entrando a la barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, ¿sí? En la popa, dice, sobre un cabezal. Ahora, ¿cuál hubiera sido la oración de los discípulos? ¿Cuál hubiera sido la forma de despertar a Jesús? Yo quiero pensar que algo bueno por lo que recordáramos hoy a los discípulos como hombres de fe, hubiera sido Jesús. Hemos visto que sanas enfermos. Hemos visto que le das la vista a los ciegos. Hemos visto que resucitas
a muertos. Hoy estamos en una gran tempestad y haz algo para que no nos hundamos. Esa hubiera podido ser una buena oración. Pero ¿cuál es la oración de los discípulos? ¿Cuál es la petición de los discípulos? Vean, los discípulos le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta es una actitud de reclamo a Dios. Y algunas veces nosotros tomamos esa actitud cuando estamos en la tormenta, ¿sí? Les dije hace un momento algunos tipos de problemas que podemos pasar. Tal vez hay decepciones familiares, decepciones laborales, tal vez decepciones en el ministerio, tal vez en la vida cristiana, pensando en que las personas que están en los caminos de Dios van a ser diferentes. Pero en este momento Jesús estaba durmiendo. Algunas veces, yo no sé ustedes, pero seguramente pensamos que Jesús está durmiendo o no nos escucha cuando estamos pasando una tormenta, cuando estamos pasando un problema. Y a veces hasta gritamos más, como que nuestra oración es: Dios, escúchame. Pensamos que no está escuchando. Jesús estaba durmiendo. Dios nos lleva con un propósito a las tormentas. Dios nos lleva con un propósito a pasar esas dificultades para que aprendamos a cómo sobrellevarlas, para que aprendamos a confiar en Él. ¿Sí? Algunas veces se nos olvida que Dios es poderoso y que nos ayuda a salir de esas tempestades, a salir de esos problemas. A veces cuando no hay tormentas, como que nos relajamos un poco y dejamos de hacer cosas que son necesarias en la vida de un cristiano, como orar, como leer la Biblia, como hablarle a otras personas de Cristo. ¿Sí? Son cosas necesarias en la vida de un cristiano. A veces se nos olvida y Dios tiene que llevarnos a una tormenta para que reaccionemos. ¿Sí? El único que estaba durmiendo en medio de la tormenta era el que sabía que no iba a pasar nada. Pero los discípulos estaban más que despiertos. ¿Cómo pasamos nosotros las tormentas? Despiertos. ¿Sí? Como que tenemos que hacer algo porque tenemos que otra vez decirle a Dios: Dios, estoy pasando un problema. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de los problemas que vienen a nuestra vida. No podemos ir por la vida evitando las tormentas o pasándolas de largo, ¿sí? No podemos hacer eso. Tenemos que enfrentar las tormentas. Así que hay 3 formas de pasar una tormenta. Una de ellas es caminar sobre las aguas. No fue en esta tormenta, pero cuando los discípulos tenían miedo porque había una fuerte tempestad más adelante, ¿sí? Y ahí todavía peor, porque Jesús no estaba con ellos. De repente Jesús se le aparece y todos dicen: qué bueno que apareció. Pero hay uno que dice: si verdaderamente eres Jesús, deja que yo vaya hasta donde tú estás. Porque Jesús venía caminando sobre el agua. Así que podemos caminar sobre las aguas. Y esto normalmente no lo vamos a entender literal, pero algunas veces tenemos problemas, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados. Esos son problemas también, esas son tormentas también. Les he estado predicando el jueves y el sábado y lo he dicho, algunas veces nos sentimos desanimados por X o Y razón. El desánimo viene a nuestra vida y hay 2 cosas que podemos hacer cuando viene el desánimo. Una, encerrarnos en el desánimo y se va a convertir en depresión y nos vamos a enfermar y nos va a ir mal. O 2, como que mover la cabeza, reaccionar y decir: Dios, tú sabes cómo me siento, estoy triste, estoy desanimado.
Si tenemos que pedirle perdón porque dejamos de confiar en Él, tenemos que pedirle perdón y decirle: Dios, perdóname porque dejé de confiar. Hoy estoy triste, estoy desanimado, pero ayúdame. A veces estamos desanimados, pero en el momento de las tormentas podemos caminar sobre ellas en el nombre de Jesús. Podemos decirle: Dios, ayúdame a pasar en medio de este problema, a caminar sobre este problema, a ver la solución de este problema. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús. La segunda forma de pasar una tormenta es cuando podemos decirle: Dios, detén esta tormenta. En este momento el problema está muy fuerte. Yo no quiero que pasar en medio del problema, yo quiero que tú quites ese problema. Algunas veces le pedimos a Dios eso, ¿sí? Es decir, podemos decirle: Dios, ayúdanos a cambiar el rumbo de este problema. Ayúdanos a darle la vuelta a este problema y saber que tú estás con nosotros y nos estás ayudando. Eso posiblemente tiene que ver en algunas ocasiones cuando nuestro comportamiento no es el correcto. Cuando el problema que estamos pasando es porque no estamos haciendo las cosas bien. A veces vienen problemas, dificultades, cuando Dios quiere probarnos y llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Pero algunas veces nosotros mismos, con nuestros malos comportamientos, con nuestra desobediencia, nos metemos en problemas y Dios nos dice: tú estás pasando esta tormenta porque estás haciendo esto malo. No estás orando, no estás leyendo la Biblia, estás yendo a lugares donde no tienes que ir, estás oyendo lo que no tienes que escuchar, estás viendo lo que no tienes que ver, estás hablando lo que no tienes que hablar. Algunas veces Dios nos tiene que decir: estás mal y el problema está pasando por esto, y nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Y entonces decimos: Dios, quiero hacer las cosas bien. Y en ese momento el problema se va. En algunas ocasiones pasamos encima del problema. En algunas ocasiones tenemos que detenernos y ver que si es nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, algún hábito que no es bueno, ¿sí? No sé, algo que tenemos que cambiar. Y entonces Dios nos dice: este es el problema y tenemos que hacerlo. Algunas veces tal vez estamos cometiendo errores como papás con nuestros hijos. Algunas veces como hijos estamos cometiendo errores con nuestros padres y no los estamos honrando, y por eso no nos va bien. Por eso en el trabajo nos va de mal en peor. Por eso el dinero tal vez no nos rinde, porque no estamos honrando a nuestros padres. Tal vez no estamos honrando a nuestro cónyuge, esposo, esposa. Y entonces Dios nos dice: el problema, la tormenta, la solución está en tus manos. Tienes que dejar de hacer lo malo que estás haciendo. O en algunas ocasiones tenemos que empezar a hacer lo que dejamos de hacer. Orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios. La tercera forma de pasar una tormenta es agarrarnos fuertemente a el mástil, al palo más alto del barco. Pablo alguna vez lo hizo, ¿sí? Y en algunas ocasiones tal vez no sea lo mejor, pero en algunas ocasiones tenemos que tomarnos de la mano de Dios. En algunas ocasiones tenemos que decir: Dios, yo solo no quiero pasar la tormenta, pero me agarro fuerte de tu mano. Yo no sé por qué, pero hay veces que tomándole la mano a alguien como que nos sentimos un poquito más fuertes. Y aunque los dos nos vayamos a ir en medio de la tormenta, nos sentimos fuertes. Pero en el caso si nos tomamos de la mano de Dios, no es que nos vamos a ir, Dios nos va a sacar de la tormenta. Vamos a pasar la tormenta, pero tomados de la mano de Dios. ¿Sí? Tomados de la mano de Dios. Había una canción que era mi preferida cuando yo era niño, hace muchos años.
pero el que la cantaba todavía está vivo y por lo tanto digo yo no soy tan grande. Se llama Manuel Bonilla y es mexicano. Y la canción decía: tomado de la mano yo voy con él, tomado de la mano yo voy a donde él va. Y en algunas ocasiones tenemos que agarrarnos más fuerte de la mano de Dios. Y en algunas ocasiones, cuando la tormenta es más fuerte, tenemos que sentir la mano de Dios. Y ahora no estoy hablando literal, porque ustedes dicen: ¿y dónde está Dios? Y Él está apretando la mano y yo no veo a Dios. Para eso se necesita fe. Para eso se necesita tener la seguridad que aunque el problema está en lo más fuerte, que no estamos en el ojo del huracán, pero estamos en la orillita y estamos pasando lo más difícil, Dios está con nosotros. Y cuando tenemos esa fe, podemos tener la seguridad que Dios está al lado nuestro, que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros. Así que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Y esa es una tercera forma de pasar la tormenta. Pero hace un momento les dije que las tormentas no nos dice. La tormenta a los discípulos llegó en el momento que posiblemente ellos menos lo esperaban. Van a venir esos tiempos a nuestra vida. Vamos a tener tal vez miedo como los discípulos, ¿sí? Ellos fueron a Jesús desesperados y temerosos, como algunas veces vamos nosotros, o como algunas veces nosotros venimos con Dios y le decimos: Dios, estoy desesperado. Hicieron una mala oración, porque la oración fue reclamarle, como les dije hace un momento. Posiblemente lo mejor hubiera sido: Dios, tú tienes todo el poder de calmar esta tempestad y hazlo. Pero algunas veces nuestra oración: Dios, mira cómo estoy. ¿No te importa que estoy en crisis financiera? ¿No te importa que se burlen de mí mis vecinos? Algunas veces el reclamo es ese. Algunas veces nuestra oración es esa, ¿sí? Dios, no tengo para pagar la renta. ¿Qué no conoces tú mi corazón? Y algunas veces, bueno, yo puedo estar pensando que esa es la oración tal vez, un poquito bonita. Pero algunas veces el reclamo es todavía un poquito más fuerte. Dios, parece que no tienes poder conmigo. O tal vez lo más triste y más preocupante tal vez es decirle: Dios, parece que tú no me escuchas. Cuando la palabra de Dios dice que Él está atento a nuestras oraciones. Ahora, algunas veces a nosotros nos falta la fe. Algunas veces nosotros nos sentimos muy lejos de Dios cuando hemos cometido un pecado tal vez. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a estar con nosotros. El mensaje de la palabra de Dios siempre tiene que ir acompañado de la gracia de Dios. ¿Sí? Dios nos confronta a veces cuando hemos pecado y nos dice: pecaste. Pero la gracia es: pero si tú te arrepientes, yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a hacerte una nueva criatura. Yo estoy dispuesto a darte una nueva vida. Y una nueva vida que aunque vengan tempestades, que aunque vengan dificultades, vas a pasar esa vida, esos problemas en victoria. ¿Sí? Así que en lugar de reclamarle, mejor digámosle: Dios, aquí estamos. Dios, aquí estoy. Yo he visto maravillas y tal vez, yo sé que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Si yo les preguntara, yo creo que cada uno de nosotros tenemos por lo menos algo que testificar de lo que Dios hizo con nosotros en el año pasado. Yo estoy seguro que todos tenemos algo que decir, algo. Algunos están pensando: ¿qué ha hecho Dios conmigo? Muchas cosas, nos ha dado vida y eso lo vemos como algo automático, pero es una gran bendición el estar acá. Algunos nos sacó de tal vez problemas difíciles y alguien dice: yo no, la verdad no encuentro. Algunos tal vez nunca nos
dejó entrar a un problema. Nos libró de tal vez muchos accidentes. Hoy en la mañana los que vinieron escucharon el testimonio de un hermano que Dios lo libró y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Él sí se dio cuenta, ¿cómo no se iba a dar cuenta si le cayeron 4 toneladas de tierra encima? Pero algunas veces nosotros ni cuenta nos damos. ¿Quiénes me pueden asegurar que no vamos a tener un accidente de tránsito? No soy pesimista, Yo estoy confiando en que no lo vamos a tener. Y eso es misericordia de Dios. Dios está haciendo muchas cosas con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace Jesús con estos discípulos? Vean. Y levantándose, reprendió al viento, versículo 39, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y parece que hasta ahí quedaba todo, ¿no? Le dijo, se levantó Jesús, no les dijo nada, le dijo al mar, tranquilo, y el mar se quedó tranquilo. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Algunas veces leemos la Biblia y cuando ya lo leímos 2, 3, 4 veces lo leemos en automático. Pero es bueno de vez en cuando volver a recordar y como que irnos a la escena. ¿Sí? Pónganse ustedes en el lugar de los discípulos en el barco. ¿Sí? ¿A quiénes les gusta el mar? Hay varios acá. ¿A quiénes les gusta ir en un barco en medio del mar? ¿Sí? ¿A quienes les gusta que en medio del mar, en la madrugada, porque salieron de noche, tal vez no era madrugada, tal vez eran las 11, 12 de la noche, las olas empiezan a ser más fuertes y más altas y pónganse en el lugar y el agua se empieza a meter al barco? ¿Sí? ¿Nos sigue gustando la historia? Ahí estamos, todos nosotros, en diferentes barcos. Algunas veces lo leemos y cuando de plano ya no podemos más, entonces despertamos a Jesús y le decimos y le reclamamos, ¿qué no te da a ti pena que estamos aquí a punto de morir y tú durmiendo? Bueno, Jesús se levanta y no les dice nada, ordena al mar que se calme y ese es un milagro, ¿sí? Porque algunas veces nosotros oramos y Dios obra y lo obra tal vez un poquito poco a poco, pero yo quiero pensar que en este caso Jesús se puso en pie, le dijo al mar, cálmate, y el mar se calmó, obedeció. Y los discípulos dijeron, ahorita nos va a decir, discúlpenme, que no me había dado cuenta que había una gran tempestad y yo estaba durmiendo. Eso es lo que yo puedo pensar. Yo no sé qué pensarían ustedes. Algunos, ya conociendo la historia, dicen, Jules, ahorita nos va a llamar la atención Jesús. Nos va a regañar y nos va a decir que nosotros podíamos decirle al mar, cállate o cálmate. Pero vean lo que les dice Jesús, el 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Sí? ¿Por qué tienen miedo? Y la siguiente pregunta, y esa es la que más duele. ¿Qué no tienen fe? ¿Qué no saben ustedes que si yo les dije pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado aunque la tormenta sea lo más fuerte? Y eso es lo que yo quiero que hoy pensemos. Tal vez acabamos de pasar una tormenta, tal vez estamos en medio de una tormenta y Dios nos está diciendo, ¿qué no tienes fe? ¿Qué no confías en mí? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Confía en mí, ten fe, tú vas a pasar la tormenta. Tienes que ser obediente, tienes que ser fiel, tienes que obedecer a mis mandamientos y vas a pasar la tormenta.
Y yo sé que a algunos le podemos decir, Dios, pero ya, tiene que ser ya, en este momento, porque yo ya no puedo más. Yo sé que a algunos le podemos decir a Dios hoy, yo ya no puedo más. Ya esperé un año, Dios. Ya, no quiero más. Y se lo podemos decir. Y Dios nos está diciendo, ten fe. Lo que te ha faltado es eso, fe, confianza. La palabra de Dios habla de la fe y dice que es ver lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Es la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos están seguros que van a pasar este problema que están pasando en este momento? Dios está queriendo que nosotros actuemos en fe. Así que Dios les dice, ¿cómo no tienen fe? Que Dios no nos diga a nosotros hoy, es que no has tenido fe. Que Dios nos diga a nosotros hoy, sigue teniendo más fe, sigue poniendo en práctica tu fe. Y en el momento, así como de repente llegó la tormenta, así también se va a ir. Dios nos lleva a la tormenta para que la enfrentemos con fe. Ahora, los que van a entrar a una tormenta, los que no han pasado un problema, los que en este momento dicen, yo ahorita, gracias a Dios, estoy bien. ¿Sí? En este momento, ¿qué? 13 de enero estamos hoy, todas las cosas están marchando bien. Sigamos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, que nos ama. Sigamos poniendo nuestros ojos en Él y no en lo terrenal, y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Los discípulos ya habían visto a Jesús hacer milagros, ¿sí? No era que lo conocían de esa mañana o unos días atrás. Ellos habían visto cómo Jesús ya había sanado enfermos, ya había sacado demonios, ya alimentaba a una gran multitud y un sinfín de maravillas, y actuaban como si nunca lo hubieran visto. A veces nosotros actuamos sorprendidos y temerosos de lo que va a pasar en nuestra vida o de cómo vamos a enfrentar la tormenta. Pero debemos tener hoy la confianza que si en este momento no hay tormentas, cuando venga, que no se nos olvide que Dios está con nosotros. Y está con nosotros, como dice su palabra, es una promesa para usted y para mí. Está con nosotros como poderoso gigante. ¿Sí? No es alguien que a ver qué pasa, no, está como poderoso gigante. Es alguien de quien nos podemos tomar de Él y estar seguros que vamos con Él. Y cuando digo tomado de la mano, a mí me llama la atención eso, pero la Biblia dice que nos lleva en su mano, en el hueco de su mano. La Biblia nos dice que nos cuida como nosotros cuidamos a la niña de nuestros ojos. La Biblia nos dice que así nos cuida, que así nos lleva, que así nos guarda. Dios está con nosotros. En esta noche termina diciendo que estos hombres tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que hasta el mar, que aún el viento y el mar le obedecen. Nosotros podemos tener victoria. Hoy no tenemos que tener miedo porque nosotros conocemos el poder de Dios. Estos discípulos todavía no conocían todo el poder de Dios, pero ustedes y yo hoy lo conocemos. Nosotros hemos visto milagros y maravillas, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. Y hoy Dios nos está diciendo que aunque la tormenta sea la llamada tormenta perfecta, porque se juntaron 3 tormentas en una sola, Dios está con nosotros.
y nosotros no vamos a terminar como los de la película. Si vamos tomados de la mano de Dios, vamos a pasar esa tormenta. Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. ¿Cómo? Pasando encima, quitando la tormenta, o vamos a pasar en medio tomados de la mano de Él. Pónganse de pie, por favor. Cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, Él sabía lo que iba a pasar al otro lado, una gran victoria. Jesús lo sabía. Posiblemente el diablo se quiso oponer a lo que iba a pasar, aunque Él no lo sabía. ¿Sí? Él no conoce las cosas que van a suceder. Pero cuando ustedes y yo decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, cuando decidimos servirle a Él, cuando decimos, ahora sí, quiero leer más la Biblia, quiero orar más, quiero tener más comunión con Dios, ahora sí quiero evangelizar a mis vecinos, ahora sí me quiero involucrar en un grupo, en casa, una célula. Ahora sí quiero hacerlo. En ese momento el diablo no se va a quedar tranquilo y seguramente van a venir tormentas. La victoria de Jesús y los discípulos al pasar la tormenta se dio en Gadara con este endemoniado. Hoy nosotros, si estamos pasando una tormenta, es porque cuando salgamos de ella seguramente viene una gran victoria para nosotros. Y cuando estoy hablando de victorias en muchas áreas, en el área espiritual, en el área emocional, terminamos con nuestra confianza plena en Dios. En el área física posiblemente estamos pidiéndole a Dios por salud de alguna enfermedad y Dios está dispuesto a hacerlo. A veces es en el área económica, es una gran bendición económica, pero tenemos que saber pasar esa tormenta. Así que cierren sus ojos y yo quiero hacer un llamado hoy. Yo no sé si algunos de los que están acá todavía no han dicho, yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida, gobierne mi vida. Dios está dispuesto a cambiar nuestras vidas, pero necesita que nosotros demos ese primer paso y le digamos, te abro mi corazón. Si alguien de los que está acá todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, puede hacerlo en esta noche. Puede levantar su mano y puede decir, Dios te bendiga. Y puede decirle, Dios, te abro mi corazón. Me gustaría que pasaran acá, por favor, los que levantaron su mano. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dios que le entregamos nuestro corazón a Él. Los que están todavía en su lugar, quiero hacer un segundo llamado. Yo no sé si estamos pasando este momento. ¿Nos quiere dirigir usted, por favor? Adelante. Yo no sé si los que están atrás todavía están pasando una tormenta. Adelante, adelante. Están pasando una tormenta y quieren decirle a Dios, Dios, estoy pasando la tormenta perfecta. Estoy pasando problemas difíciles que algunas veces nada más Dios y cada uno de ustedes conoce. Me gustaría
que dando un paso de fe levantaran su mano y le dijeran: Dios, ayúdame a pasar esta tormenta. Hay 1, hay 2, 3, 4, 5. Es un paso de fe, así que pasen acá, por favor. Tenemos unos minutos y vamos a orar. Dios conoce la tormenta, Dios conoce el problema. Es más, Él ya conoce. Si pueden ir de este lado, por favor. Es más, Él ya conoce la solución. Él ya conoce la victoria que ustedes van a tener. Nada más está pidiendo que ustedes tengan fe. Nada más está pidiendo que ustedes depositen toda su confianza en Él. Vamos a orar. Dios, aquí están estas personas, tus hijos, Señor. Tú conoces su tormenta, tú conoces su necesidad. Tú más que nadie la conoces, Señor. Estoy pidiendo, Padre, que tú estés derramando de tu gracia sobre la vida de ellos, bendiciéndolos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, sus problemas, sus necesidades. Conoce, Señor, la tormenta. Auméntale su fe, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Padre. Declaro bendición en sus vidas. Declaro, Dios, que tú estás tocando sus mentes y sus corazones, aumentándole su fe, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Padre. Declaro bendición en sus vidas. Conoces perfectamente sus problemas, pero también conoces su corazón. Conoces el anhelo de su corazón. Conoces, Señor, sus pensamientos, sus sueños que ellos tienen, que ellas tienen, oh Dios. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que tú estás abriendo las ventanas de los cielos y los estás ayudando a salir de la tormenta, encima, alejando la tormenta o dejando la tormenta o llevándolos de tu mano, Señor, en medio de ella. Declaro bendición en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios. Exalto tu nombre, oh Dios.